Ok, vamos a hablar de las fases de la consejería. Va a aplicar más cuando hablamos de consejería formal que de consejería informal, ¿verdad? Okay. Hay los dos tipos de formas, ¿verdad? Hay una consejería informal, que es la que yo doy así en momentos, alguien viene, se me acerca, estoy en medio de una actividad de la iglesia, me hace un consejo pequeño y me piden ahí, un poquito informal, no fue planeado, no fue programado, ¿verdad? Pero sí está la consejería formal, ¿verdad? Donde alguien me dice, vea, ¿cómo consejería, pastor? ¿Cuándo puedo? Usted hasta le pone una fecha y todo. Igual hay otros casos donde sencillamente se quedan al final del culto esperando al pastor. Pastor, es que tengo que hablar con usted, ¿verdad? Y usted le cae de sorpresa, ¿verdad? Ahí es como a la mitad, está entre formal e informal, ¿verdad? Pero es algo muy común, no sé si le pasa al pastor, ¿verdad? Que se le quedan las ovejas al final porque ocupaban un consejo. No sé si también le pasa aquí al pastor, ¿verdad? Es que el caso más común. Que creo que es uno de los casos más comunes, como dice. Ok, entonces, lo primero que vamos a hablar es que en consejería no es lo mismo una sesión de consejería a un proceso de consejería. Hay que hacer la diferencia. Va a haber casos en consejería donde una sola sesión vamos a atender un consejo, es algo sencillo, y sí, en una sola sesión vamos a acabar. Porque es algo sencillo, pero va a haber casos donde es un proceso. Pues hay que hacer primero esa diferencia. En casos más complejos, por lo general nos van a demandar un proceso largo, inclusive, que no se va a atender en una sola vez que vamos a hablar. Lo primero hay que ser realista con eso. Que consejería no solamente y atender casos pequeños, sino que a veces hay casos grandes donde se ocupa un proceso. Okay, en este estudio en esta presentación se va a analizar cómo desarrollar una sesión. Aunque un proceso puede abarcar varias sesiones. Entonces vamos a hacer esa diferencia. ¿Cómo se tiene una sesión? A cómo se tiene un proceso. Son cosas diferentes. Y esta no es la única manera de dividir una sesión de consejería. Es una guía. No es la única. No es la última palabra. Lo que pasa es que a veces sí es bueno tener una estructura. Yo creo que cada consejero tiene que desarrollar su propia forma de hacer las cosas. Debe tener su propia estructura, pero este es un caso, es un ejemplo. Va a funcionar más cuando hablamos de consejería formal. Entonces, en forma general, vamos a hablar de 3 etapas que tienen que ver cuando atendemos consejería. Un antes, un durante y un después. Entonces, cuando es formal la consejería y nos pidieron cita y todo, podemos inclusive en el antes, cuando es formal, orar por mí, primeramente, para que Dios me use, que Dios me dé sabiduría, que el Espíritu Santo trabaje a través de mí, y por el aconsejado, ¿verdad? Que también que sea el Espíritu Santo trabajando en el aconsejado, cuando inclusive sacamos cita podemos tomar tiempo para eso. También que podemos preparar el ambiente, eliminar distractores, ver que sea el ambiente adecuado, inclusive dependiendo del caso que vamos a tratar. Si tenemos expedientes o cosas similares, entonces repasar el expediente, o tratar de pensar los casos anteriores, o repasar lo anterior que hemos hecho con la persona. Luego hay un durante. El durante, ya cuando estamos con la persona, va a tener 3 pasos, los cuales vamos a ver en la próxima diapositiva. Entonces no me voy a quedar mucho en el durante. Y luego vamos a hacer, ¿qué hacemos luego de la consejería? Pues siempre es bueno hacer un resumen. Si el pastor o el consejero tiene un expediente, podría ponerlo en el expediente. Hacer las tareas con las que se comprometió. Entonces, si yo le dije, es que voy a, como ayer decía el pastor, que muchas veces yo le digo, bueno, voy a pensarlo, o luego, entonces buscar. Pues si yo le dije, mira, es que voy a buscarte un libro que habla sobre este tema y te lo voy a dar, o que
le voy a buscar unos pasajes, o que le voy a dar un estudio bíblico, ¿verdad? Entonces yo preparar, a eso me refiero con hacer las tareas con las que yo como consejero me comprometí. Igual, dar seguimiento con preguntas y la oración. O sea, cada cierto tiempo, ¿y cómo te fue con aquello? ¿Y cómo te está yendo con eso? Y seguir orando por la persona, ¿verdad? No va a acabar con el ratito que estuvo en la sesión orando. No acaba, sino que hay que seguir orando por los aconsejados. Ahora, ya propiamente en el lugar, ¿verdad? La sesión que estamos teniendo con el aconsejado. Vamos a hablar de que hay un inicio, un desarrollo y un cierre. O sea, 3 etapas básicas. Como en todo, hay una introducción, un desarrollo y una conclusión. Yo creo que todo lo hacemos así. Y debería tener una estructura así para que sea clara. Generalmente, bueno, uno saluda, se presenta si es que la persona no la conoce. Si ya la conozco, obviamente no me voy a presentar. Pero siempre uno saluda, introducir, ¿verdad? Bueno, ¿qué puedo servirte? Si yo ya sabía, bueno, ese es el asunto, ¿verdad? Una vez entrar, ¿verdad? Sería bueno que antes de todo oremos pidiendo sabiduría a Dios juntos antes de iniciar ya lo que vamos a hablar. Determinar si es necesario un preconsejo o consejería múltiple. Acuérdense que ayer hablamos de eso, ¿verdad? ¿Qué pasa si la persona no es creyente? Quizás sea bueno dar algunos pasos de preconsejo o explicarle al menos, ¿verdad? Mira, yo soy un pastor o yo soy un cristiano, mis consejos siempre van a venir de aquí. ¿Usted entiende eso? Inclusive, si usted siente que es el momento adecuado, es decir, el Espíritu Santo te dirige a eso, de presentar el mensaje de salvación primero, si es que es una persona no creyente, pues algo. Hay veces donde yo siento que Dios nos guía o no nos guía, nos dice que no es el momento. Hay que estar, por eso es que es importante la oración, ¿verdad? Para que sepamos cómo Dios lo dice. O puede que nos demos cuenta que es consejería múltiple, ¿verdad? Que de pronto nos damos cuenta que si yo viene una hermana y lo que viene es, empieza a decir, es que tengo un problema con mi hijo, entonces ya como por lo que sabes que va desarrollándose el tema, ya te estás dando uno, aquí tiene que estar el hijo para poder hablar eso. Especialmente si ya es un adolescente, ¿verdad? O ya toma decisiones muy propias. Muchas veces cuando es un problema con un hijo adolescente, el adolescente tiene que estar. Desarrollo, vamos a decir que tiene 3 partes y vamos a, igual como hicimos en la diapositiva anterior, vamos a dejarlo para la siguiente diapositiva porque es el paso más grande. Pero básicamente en el desarrollo recolectamos datos, identificamos el problema bíblicamente, identificamos la solución bíblica. Esos son como los pasos. En el cierre resumimos lo que se ha logrado. Se podría dejar tarea al aconsejado. Si se ocupan más sesiones a estructurar el proceso y fijar próxima fecha. Puede que nos demos cuenta, o sea, tal vez en una sesión tocamos algo, entonces uno le dice, ¿a qué me refiero con estructurar el proceso? Yo les voy a enseñar, en el problema que hablamos yo identifiqué este problema y este problema. Por ejemplo, entonces lo que vamos a hacer en la próxima sesión es hacer esto, en otra vamos a hablar de esto y en otra vamos a hablar de esto. Vamos a tratar una cosa a la vez de diferentes problemas que identificamos. Fijamos una próxima fecha, ¿verdad? De una vez. Y una oración final enfocada en lo que se hizo. Puede que la persona ocupe otras sesiones, puede que no. Pero si identificamos varios problemas, es probable que haya que, igual, se le explica al persona, mira, es que esto no lo podemos hablar en una sola tarde. Es muy probable que ocupemos vernos varias veces. Yo calculo que por lo menos 3. Puede que sea más, ¿verdad? Para tampoco mentirle a la persona. Puede que en algunos nos extendamos más de la cuenta y que haya que dejarlo para alguna sesión más. Eso es más o menos un inicio, un
desarrollo y un cierre. Hablemos del desarrollo. Habíamos hablado de una primera parte de recolección de datos, en donde vamos a ver cuál es el problema. El aconsejado relata el problema desde su punto de vista. Es bueno que hagamos preguntas para conocer mejor el problema, tomar apuntes y observar. Y cuando hablamos de observar, no solo estamos hablando de lo que dice, sino su actitud, sus movimientos. ¿Está nervioso o no está nervioso? ¿Tiene vergüenza de lo que está contando o no? De todo eso hay que ser muy atento. Porque a veces de la forma en que se dice, o los gestos, o la postura también dicen cosas. Identificar el problema sería la segunda parte. Póngale el nombre bíblico al problema o problemas. Póngale el nombre bíblico. Si son varios problemas, explicarle que se ocuparán varias sesiones. Vean que eso de póngale el nombre bíblico es muy importante. O sea, identifiquemos el nombre del problema o los problemas con el nombre bíblico, porque eso nos ayuda a buscar los textos que le van a ayudar a la persona, a esos textos que vamos a estudiar junto con la persona, porque es la palabra. Por eso es consejería bíblica, porque es la palabra la que da las soluciones, y es el Espíritu Santo el que trabaja a través de la palabra. De hecho, si no usamos la Biblia, no es consejería bíblica. Podrá ser consejería cristiana en el sentido de que tal vez lo hacemos desde un punto de vista cristiano, pero si no usamos textos bíblicos y no estudiamos la Biblia con el aconsejado, no es consejería bíblica. ¿Okay? Explicar el problema al aconsejado de la forma como Dios lo ve. ¿Por qué? Porque, como se ha dicho anteriormente, hay mucho humanismo. Y todos tendemos, hoy en día, la gran mayoría se tiende a ver las cosas desde el punto de vista del humanismo. Se recurren a otras fuentes para ver los problemas. No ver las cosas como la Biblia las ve. Y sí, lo primero que debe hacer un consejero bíblico es conocer la Biblia y ser un buen hermeneuta. Ser un buen estudioso de la Biblia. ¿Por qué? Porque su arma principal es la palabra de Dios. Por último, identifiquemos la solución bíblica. Igual, voy a lo mismo, hay que identificar cuál es la solución bíblica del problema. Motivar a la persona a tomar la decisión y comprometerse. Y, por supuesto, hacer un plan que incluya objetivos y estrategias. En ese plan, obviamente, no va a haber solo cosas bíblicas, sino que a veces hay que hacer metas más prácticas, ¿verdad? Como decían, hay que ir a la policía, por ejemplo. O vas a tener que ir a un nutricionista que te ayude. Pues todo es parte del plan, donde haya objetivos y estrategias. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el desarrollo de la sesión. ¿Sí? Si quieren nos devolvemos para otra vez repasar. Entonces vamos a hablar, pues, que hay un antes, un durante y un después. En el antes de la sesión, digamos, es una sesión formal que inclusive podemos prepararnos, oramos por nosotros y el aconsejado, preparamos el ambiente, revisamos los expedientes. En el durante, ¿qué hacemos? Siempre va a haber un inicio, un desarrollo y un cierre. En el inicio saludamos, oramos,
determinamos si hay un preconsejo o consejería. En el desarrollo que estaba ahí, recolectamos los datos, ¿verdad?, del problema, identificamos el problema bíblicamente y buscamos la solución bíblica. En el cierre, resumimos lo que se ha logrado, se deja tarea, si se ocupa tarea, si se ocupa más sesiones, estructuramos, oramos. Y luego de la sesión, para irme a la parte de atrás, hacemos un resumen, colocamos en el expediente, si tenemos expedientes, eso depende de la formalidad del consejero. Yo hago las diligencias con las que me comprometí como consejero y como siempre estamos cada cierto tiempo dando seguimiento, ¿verdad? Que eso siempre podemos hacerlo, ya sea por teléfono, por chat o en persona, o sea, estar preguntándole a la persona y seguir orando por la persona. Y con eso vimos las fases de la consejería bíblica.